Buenos días. Hoy, jueves 16 de octubre del año 2025, retomamos las charlas sobre radiografía del imperialismo británico que fueron suspendidas porque tuvo un problema un familiar de nuestro querido Nacho, su abuelo, Héctor García, quien tuvo que ser intervenido y que si Dios quiere, está saliendo de a poquito del posoperatorio. Por esa razón, con todo cariño, con todo respeto, yo no tengo el gusto de conocerlo, nos asociamos a las buenas ondas, como dicen ahora, para su pronta recuperación. Así que esta charla va a ser dedicada al señor Héctor García, abuelo de Nacho Araujo, que está, gracias a Dios, nuevamente acá filmando y que por suerte y por su empeño, por su estudio, pese a este problema familiar que bueno, que muchas veces nos ha tocado vivir a cada uno con algún ser querido, no ha olvidado sus estudios y le está yendo verdaderamente muy muy bien. Así que dentro de poco me parece que ya no lo voy a poder llamar más Nacho, sino señor ingeniero. Pero bueno, mis queridos amigos, los voy a ubicar porque hace varios días que no nos encontramos, que no nos vemos. Voy a refrescar un poquito de lo que estoy hablando. Domingo Faustino Sarmiento ha sido nombrado embajador argentino en los Estados Unidos de América y a diferencia de tantos y tantos y tantos embajadores que hemos tenido a través del tiempo, él se tomó muy en serio su tarea y encontrando un viejo reclamo de Luis Bernet sobre el ataque de la corbeta Lexington en diciembre de 1831 a las Islas Malvinas, él preparó un trabajo muy sesudo, muy importante, que en el año 1982 el señor Natalio J. Pisano nos refrescó a todos durante la época de la guerra de las Islas Malvinas, 1982. Así que esto que yo les estoy hablando, les estoy diciendo, no es nada más que una gran investigación que hizo el señor Natalio J. Pisano. Porque a mí me gusta honrar a quien ha hecho la tarea, ¿no? Por eso de que al César lo que es del César. Yo lo estoy exponiendo, no sé honestamente si el señor Natalio J. Pisano está vivo, han pasado 42 años desde que él lo escribió en el diario La Prensa, pero este trabajo es suyo. Así que bueno, voy a continuar. Sarmiento, en el trabajo que hizo para defender nuestros derechos ante el ataque imperialista estadounidense de la corbeta de la Armada de Guerra de los Estados Unidos de América, la Lexington, en diciembre de 1831, va a criticar la doctrina Monroe. Y la va a criticar de esta manera. En varias oportunidades, Sarmiento elogia a esa doctrina que surgió por su gestión del ministro inglés George Canning. La misma establecía que los continentes americanos, por la posición libre e independiente que habían asumido y mantenían, no debían estar sujetos a futura colonización de parte de poder alguno. La doctrina Monroe es de 1822, 11 años antes de la usurpación de las Islas Malvinas. Esta declaración comprometía a los Estados Unidos de América. James Monroe fue presidente de Estados Unidos cuando la expuso. Y esto es algo para recordarles a los gobernantes de los Estados Unidos de América. Ninguna posición americana puede ser
tomada, usurpada por un poder extracontinental. Sin embargo, afirma Sarmiento, esta doctrina va a restablecer una otra anterior a favor de Inglaterra, sino que, dice, puso en cuestión los derechos con que la República Argentina había sucedido a España en el dominio sobre terrenos en el continente americano. Es decir, que Sarmiento ya analiza, vislumbra que los Estados Unidos y Gran Bretaña hacían una especie de tándem, que lo siguen haciendo hasta el día de la fecha. Desde 1812, que terminó la Segunda Guerra de la Independencia, como dicen en Estados Unidos, entre ese país y el Reino Unido de la Gran Bretaña, ellos han sido los mejores amigos, como lo vamos a ver de ahora en más. El comentario de Sarmiento, que para mí es brillante, dice así: consecuencia de la insólita gestión hecha por un agente norteamericano de los presumibles, entre comillas, derechos de la Inglaterra a la posesión de las Islas Malvinas, fue en que esta nación, que espontáneamente las abandonó 60 años antes, recuerden eso, que por el ataque a Puerto Egmont se la devuelven en 1770 y en 1774 se van definitivamente y nunca más volvieron, hasta 1833. Dice que comprometidos los Estados Unidos por estas doctrinas y por reasumida, digamos, o sintetizada en la doctrina Monroe, proclamaba que los británicos, la verdad que no tenían ningún derecho a usurpar nuestras islas irredentas. Los ultrajes hechos a la soberanía de la República Argentina por un cónsul estadounidense y un comandante de un buque de guerra de los Estados Unidos, constados por un ministro de esa nación, y la negativa final de éste a discutir el asunto y ofrecer reparación del agravio con indemnización de los daños. Esto es muy importante lo que pide Sarmiento: indemnizarnos por los daños ocasionados a Puerto Soledad, indemnizarnos. Acuérdense de esto, porque lo voy a volver a repetir en varias oportunidades. No solo nos robaron, en este caso destruyeron la población, sino que los británicos nos usurparon, nos robaron las Islas Malvinas, y no solo tienen que devolverlas, sino tienen que abonar el daño pecuniario, el daño económico producido al desapoderarnos de la cosa, es decir, de la posesión de las Islas Malvinas. Cuando las recobremos, no solo tienen que bajar la bandera y subir la nuestra, también nos tienen que pagar por el usufructo de los que nos privaron desde 1833, que dentro de pocos años se van a cumplir 200 años. Recuerdo esto, tengamos cuidado, porque nosotros siempre vivimos en una burbuja. El imperialismo no vive en una burbuja, es muy inteligente. Puede ser que sus métodos no sean los más decentes, pero tontos nunca han sido. Por favor, acordémonos de eso. Y sigue Sarmiento, dice, este ejemplo que naciones europeas luego repitieron en nacientes repúblicas, atropellándolas con la fuerza y enajolándoles justicia. Cuando Sarmiento escribe esto, México estaba ocupada por el archiduque austríaco Maximiliano de Austria, un emperador títere que ha puesto Francia para cobrarse unas acreencias que México les debía. Es decir, que Sarmiento elípticamente, al defender los derechos argentinos sobre las Malvinas, defendía los derechos de todos los países americanos contra las apetencias europeas. Sigue Sarmiento.
Pero ¿no sería este el cargo más grave que habría que hacer a la diplomacia norteamericana y por el que debiera dar una reparación, dinero, su gobierno, reparación económica por los daños ocasionados por la Lexington, sino el de la pérdida de las Islas Malvinas, poseídas en justo título por la España durante 40 años y por la República Argentina durante 20, puesto que fueron fuerzas norteamericanas las que las despoblaron y las doctrinas del ministro Bayles las que introdujeron a la Inglaterra a apoderarse de ellas. Brillante, nuevamente brillante. Yo lo he criticado a Sarmiento cuando desde estando en Chile exiliado le decía que Chile tenía que tomar el estrecho. De eso yo no me olvido y eso es imperdonable. Sarmiento ahí estuvo pésimo. Pero en esto es para aplaudirlo de pie. Porque no solo dice, las Malvinas son nuestras. Ustedes atacaron la población, la capital de las Islas Malvinas. Prácticamente la destruyeron y la despoblaron. Por eso ustedes nos deben una disculpa, como se debe hacer, una disculpa por el atropello de la Lexington y aparte darnos dinero, una reparación pecuniaria. Y eso también se lo tenemos que exigir a los británicos cuando nos devuelvan las Islas Malvinas. Un cálculo que puede superar los miles y miles y miles de millones de dólares. Y esto no es una broma, ni es una locura de mi parte. Esto se aplica en el derecho internacional público. Una indemnización. La devolución más la indemnización. Los derechos argentinos. Cita Sarmiento un antecedente que merece tenerse en cuenta en este momento. 1982 me refiero. Este artículo lo escribió el señor Natalio J. Pisano, publicado en el diario La Prensa, para mostrar la duplicidad de la política del gobierno de los Estados Unidos en la cuestión de Cuba, suscitada por la intervención española de la isla. Inglaterra y Francia y España pidieron al gobierno norteamericano que no tratara de apoderarse de aquel territorio. O sea, estos países europeos que tenían problemas con España le dicen a Estados Unidos, por favor, no te apoderes de Cuba. La respuesta fue una reafirmación de la doctrina de Monroe, ¿no? Estados Unidos expresó que no renunciaba a su derecho de impedir que naciones poderosas amenacen con posesiones las bocas del Mississippi. Es decir, yo no me voy a apoderar de Cuba por el momento. Pero ustedes tampoco, Los europeos en América, no. La doctrina Monroe dice que ustedes no pueden tener apetencias territoriales sobre territorios americanos. Perdón. ¿Y Malvinas dónde está? ¿En qué continente? ¿En el continente asiático? No, está en el continente americano. Y el 3 de enero de 1833, cuando los británicos usurparon nuestras Islas Malvinas, el gobierno estadounidense miró para otro lado. Eso como que nunca pasó. Como que las Islas Malvinas, vaya a saber uno dónde están, en qué continente. Están en el continente americano, lógico. Pero la doctrina Monroe se aplica sobre las potencias europeas, pero aparentemente no Gran Bretaña. Gran Bretaña puede hacer lo que quiera. Y Francia, en México, también. Con estos antecedentes, que indico lo más sumariamente posible, agregó Sarmiento, y que pueden ser modificados por otros más latos, creo que he demostrado que esta es la ocasión oportuna para levantar a la América del Sur de la postración en la que la tienen la fuerza y las pretensiones de las grandes potencias europeas, trayendo a juicio aquellos actos que falsearon desde su origen la doctrina de no colonización y ajaron el respeto a la soberanía de las repúblicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y termina su brillante alegato, que probablemente no tuvo una contestación de parte del ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Elizalde, al menos yo no la conozco, que dijo:
La ciencia oficialmente reconocida y la amistad que me une a tan eminente jurisconsulto, se refería al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil y Código de Comercio de la República Argentina, cuya intervención él solicitó, lo hacen, su reclamo, ¿no?, más apto que otro alguno para prestarme este hombre, Vélez Sarsfield, este auxilio en asunto de que pueda resultar mucha honra y provecho para nuestra patria. Y provecho, es decir, Sarmiento no se olvida de la parte económica. Estados Unidos nos debe una disculpa por el agravio que significó la destrucción de Puerto Soledad en las Islas Malvinas en diciembre de 1831, sino que tiene que reparar el daño, nos tiene que indemnizar. Muy bien la doctrina de Sarmiento. Ustedes nos provocaron un daño, ustedes nos tienen que indemnizar. Y esta doctrina, que yo me permito llamar la doctrina Sarmiento, también tenemos que exigirla para cuando los británicos nos devuelvan nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Ustedes las usurparon y la han usufructuado durante casi 200 años. Pues señores, tienen que pagar. No solo bajar la bandera y subir la nuestra. Tienen que pagar por esa posesión indebida. Porque nosotros desde 1833 venimos reclamando la devolución de las islas y ustedes no lo han hecho. Y esto no es una locura, vuelvo a repetir. El derecho internacional público lo admite. Hay que tener el valor de exigirlo. Sarmiento nos marcó el camino. En esto estuvo muy bien. No abrigo el temor de que estos benévolos sentimientos hayan de disminuir, porque tenga la entereza de reclamar en nombre de estas mismas simpatías e intereses recíprocos, en nombre de la majestad de la República Argentina, ajada en su cuna, en nombre del porvenir de la libertad e independencia americanas, contra actos de violencia y casi de barbarie perpetrados por agentes norteamericanos, cohonestados y no reparados por una diplomacia infiel a los grandes principios de la revolución en uno y otro continente de la América. ¿Qué tal, Palabras de un vendepatria, ¿no? La verdad que me resulta curioso. Sería lindo que alguno respondiera a esto, ¿no? Porque Sarmiento se les paró de frente en Estados Unidos y les dijo, ustedes nos atacaron y ustedes nos tienen que pedir disculpas y pagar los daños producidos a los Estados Unidos de América. ¿Qué tal? ¡Qué claridad! ¡Qué perfecto enfoque del problema creado por la intervención de dos potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña, que atropellaron nuestra soberanía! El alegato sarmientino cobra hoy, 1982, este artículo es de 1982, plena actualidad y prueba que la actitud de los gobernantes no debe confundirse con la honorabilidad de un pueblo. Sarmiento admiraba profundamente a los yanquis, como cariñosamente les decía. Los veía destinados a un futuro extraordinario como el que han tenido. Saliendo, hacía poquito tiempo, de una guerra civil, que fue una guerra civil sumamente sangrienta, una guerra que en proporción fue la que más les costó en sangre y fuego, pese a que sobre la guerra de la independencia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, aunque ustedes no lo crean, fue una guerra de un salvajismo terrible, que dejó miles de muertos y miles de mutilados, porque la verdad, ambos bandos combatieron con una ferocidad increíble, porque era una guerra fratricida, una guerra civil, una guerra entre hermanos. Sigue Natalio J. Pisana expresando: Sarmiento admiraba al pueblo yanqui, como él lo denominaba a menudo, por su laboriosidad, por su espíritu de progreso, por sus conquistas en el campo de la civilización, pero no admitía la posición falsa de sus gobernantes, cuando proclamaban por un lado principios tan sensatos
como los contenidos en la doctrina Monroe, y los negaban en la práctica apoyando el colonialismo de una potencia europea, es decir, Gran Bretaña. Es bueno tenerlo presente en estos momentos en que vivimos, dice el señor Natalio J. Pisano en 1982. La posición del gobierno, no del pueblo de los Estados Unidos, en el concierto de las naciones americanistas, es en este momento tan digna del más franco repudio. Lo es también ante la clara y terminante tesis argentina. Y sigue Pisano. Dice, lo es también ante la clara y terminante tesis argentina la actitud de la señora Margaret Thatcher y de su gabinete, probablemente no la del pueblo inglés, que desata un conflicto bélico de peligrosa trascendencia con el auxilio de su aliado, el gobierno norteamericano, y aclaro, el gobierno chileno, que en ese entonces encabezaba un verdadero señor, un general llamado Augusto Pinochet Ugarte, cuyo solo nombre me impide seguir hablando. ¿Para qué vamos a seguir hablando de lo que todo se conoce? Pese a haber investigado la cuestión, ahora empiezo a hablar yo, debo reconocer que no sé si nuestra Cancillería respondió al pedido de Sarmiento de que le enviasen todos los antecedentes del ataque de la corbeta Lexington en diciembre de 1831. En el desempeño de su misión, creo que hubo dos Sarmientos. El primero fue aquel que quedó felizmente fascinado por el gran empuje de los Estados Unidos de América, que restañando las heridas de la guerra civil, trabajaba febrilmente para triunfar. Ese es el Sarmiento pujante, el Sarmiento, ¿cómo le puedo decir? Que feliz avisoraba el futuro de la gran nación del norte, como le decía, porque él lo quería a los Estados Unidos de América. Pero Sarmiento va a recibir una noticia que lo transforma en el otro Sarmiento. La noticia de la nefasta muerte de su hijo el 22 de septiembre de 1866 en el ataque frustrado de la batalla de Curupaití. A los pocos días de recibir la noticia, desde Nueva York, Sarmiento le escribió a la esposa del general Bartolomé Mitre, el presidente de la Nación, doña Delfina Mitre, una carta que afortunadamente esta señora guardó y nos ha llegado hasta el momento, hasta nosotros, lo que demuestra cómo se quebró Sarmiento, se quebró. La carta dice así: mi estimada amiga, cuando las leyes de la naturaleza son violadas por las necesidades de la sociedad, solo queda levantar los ojos más arriba y obedecer con resignación a otras leyes superiores que están acaso proveyendo a necesidades que se nos ocultan o no sabemos sentir. Consuélame que un pueblo entero haya comprendido, estimado lo que se perdía en el malogrado niño, su hijo. Sé la parte que a usted y su familia le cabe. Yo hubiera pedido solo 4 años más de espera a fin de que hubiera saboreado la vida. Habría sido mejor. Ha muerto antes de probar el desencanto que está en el fondo de la copa, y su imagen se me presenta expirante y risueña con sus juveniles recuerdos. Con mis afectos a lo de su casa y al general, queda su afectuoso amigo Domingo Faustino Sarmiento. Esta carta, pese a que está escrita en castellano, a veces no se logra comprender tan fácilmente, porque el idioma va mutando a través de los años. Esta carta la escribe en 1866. Han pasado muchas décadas. Por eso a veces las expresiones no son las que usamos hoy día. Pero su sentimiento
lo dice todo. Sarmiento está destruido. En otra carta que le escribe, en un párrafo, otra carta que le escribe a Bartolomé Mitre, su viejo amigo, enemigo, adversario, contendor, ¿no? Porque los dos eran brillantes como escritores y la verdad se pegaron duro en su momento, como lo mismo pasó con Alberdi. Sarmiento le confía a Bartolomé Mitre. Había vivido en él, mientras que ahora no sé dónde arrojar este pedazo de vida que me queda, pues ni aquí ni allá sé qué hacer con ella. Esta tragedia lo marcó para siempre. 20 años después, escribió su última obra, Vida de Dominguito, su hijo, caído heroicamente en la batalla de Curupaytí. Ejemplo, ¿no? Yo honestamente no sé si los políticos que tenemos en el presente harían lo mismo que Sarmiento, ¿no? Él tiene que cumplir como argentino lo que le exigimos a otros. Tiene que ir a luchar por su patria. Y si muere, Dios dirá por qué se lo lleva. Pero Sarmiento no movió ninguna influencia, para, por ejemplo, enviarlo destinado a, por decir un lugar, Carmen de Patagones, bien lejos de la guerra. No. Y si lo hubiera destinado, yo creo que Domingo Fidel Sarmiento se hubiera escapado y hubiera ido él a luchar a Paraguay, como lo hicieron tantos argentinos, entre ellos uno, del cual me voy a referir más adelante, que fue Leandro Nicéforo Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical. Otros hombres, otros tiempos, desgraciadamente, otros valores. La presidencia de Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por un grupo de políticos encabezados por el coronel Lucio Víctor Mansilla. Curiosamente, por si no lo recuerdan, Mansilla era sobrino carnal de Juan Manuel de Rosas, archienemigo de Sarmiento. Sin embargo, él dijo, no, el loco Sarmiento tiene que ser presidente. Fíjense, los valores superaban lo espeso de la sangre, ¿no? Sarmiento, archienemigo de su tío, el Juan Manuel de Rosas, tuvo en el coronel, luego general, ¿no? En ese momento era coronel, Lucio Víctor Mansilla, a su principal promotor. Promovió la candidatura a la presidencia. Y lo hizo también que en el colegio electoral, como se los elegía en ese momento a los presidentes, no en forma directa, Sarmiento obtuvo 79 votos de los 131 que lo componían. Y esto ocurrió en abril de 1868. Ignorando la noticia, porque Sarmiento ya venía navegando en un barco hacia Buenos Aires, habiendo cesado su misión como embajador, frente a la costa de Brasil se le acercó un barco de guerra estadounidense y preguntó si a bordo del mismo venía Domingo Faustino Sarmiento. Cuando se le dijo por banderas, ¿no es cierto? Sí, acá viene el embajador, ¿no? Digamos, Domingo Faustino Sarmiento, está a bordo de la nave. La nave estadounidense se acercó y comenzó a disparar salvas de artillería, 21 salvas de artillería. Imagínense, pleno Atlántico del Sur, estamos en 1868, ¿están locos? ¿Qué le pasa a estos tipos? Porque tampoco sabían si eran balas de fogueo, digamos, ¿no? Disparo de fogueo. Entonces, por bandera dice, ¿qué hacen? Y los estadounidenses les respondieron, estamos saludando al presidente de la nación argentina. De ese modo, Sarmiento se enteró que era el nuevo mandatario de nuestra patria. Al desembarcar en las Catalinas, en Buenos Aires,
Sarmiento venía con un jovencito, el hijo de Bartolomé Mitre, Bartolito, y con palabras muy medidas, llevándolo del hombro a este muchacho y, digamos, entregándolo a su padre, le dijo: usted me confió un joven, yo le devuelvo un hombre. Mitre acusó el golpe, pero rápido, de reflejos, le respondió: usted me confía un hombre, la patria le devuelve un héroe. Porque verdaderamente Domingo Fidel Sarmiento, cuando los soldados contaron la forma en que murió, llevando la bandera de su regimiento, y hasta la anécdota de un oficial paraguayo que, viendo con el valor que sus hombres querían rescatar su cuerpo y nuestra enseña, patria, se levantó en la trinchera y les gritó, como ustedes recordarán: no le tiren a los patas blancas, déjenlo que lleven al abanderado y a su bandera. Eso pasó con Domingo Fidel Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento muchas veces volvía del cementerio de la Recoleta destruido por el dolor, por el llanto. Había ido a llevarle flores a la tumba de su hijo, una hermosa tumba que se hizo por una colecta popular. Pero como Sarmiento tenía amigos y enemigos, neutros no había nadie, hubo uno cuyo nombre, la verdad, no lo recuerdo, y si lo recordara tampoco lo diría, porque creo que sería ofensivo para su descendencia, si existe. Decir: el otro día me topé cerca de la Recoleta con Sarmiento. Iba como siempre, borracho. No iba borracho, iba destruido por el dolor, pero todo valía para pegarle. En fin, cosas que pasan. Sarmiento asume la presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1868. Un país en una posición muy endeble. Seguíamos en guerra contra el Paraguay, si bien faltaba un año y medio para que la misma terminara. Teníamos el interior levantado, entre otros por el caudillo Vicente Ángel Peñalosa, el Chacho, y el sur de la frontera incendiado por el accionar de los malones, de los indios araucanos, que el fruto de su pillaje lo vendían en la ciudad chilena de Concepción. Tema al que ya me voy a referir y del que nunca tenemos que olvidarnos, porque hoy día también seguimos teniendo ese problema de unos supuestos mapuches, etnia que nunca existió, etnia inventada por el Servicio de Inteligencia británico a principios del siglo XX. Los mapuches, la gente de la tierra, no existieron, jamás. Es un invento británico que tanto daño ha hecho en algunas localidades patagónicas y que también puede hacernos mucho más daño en el futuro. Pero de eso ya me voy a ocupar en su momento. Con el tiempo que me queda, solo me voy a referir en las obras de Sarmiento, que fueron varias, a la realización del primer censo nacional. El mismo se realizó a los 11 meses de su presidencia, en septiembre de 1869. El mismo, para la época, fue sumamente adelantado. Arrojó un resultado que hasta ese momento desconocíamos. ¿Cuántos éramos? Y la respuesta fue que éramos 1.737.000
214 habitantes. Sin contar en esa suma a las tropas que estaban combatiendo en el Paraguay y ni tampoco a la población indígena que vivía de la línea de frontera hacia el sur, porque no se podía llegar, porque estábamos, ese territorio, el desierto, estaba en manos de los araucanos chilenos. Se los calculaba a grosso modo entre cerca de 90.000, 100.000 personas, pero era un cálculo estimativo. Con lo cual, el total de nuestra población rondaría el 1.830.000 habitantes, que tenía un porcentaje de 12,1% de extranjeros. Como sé que tengo unos minutitos más, voy a empezar en algo que Sarmiento va a sobresalir por sobre todos los mandatarios argentinos. El gran impulso que le dio a la educación. El censo arrojó una cifra dolorosa y vergonzosa. El analfabetismo de nuestra patria rondaba el 70%. De inmediato, Sarmiento recoge el guante y se abocó a implementar la gran reforma a la educación argentina, por la que su figura trascendió no solo en nuestro país, en América y en el mundo. Durante su gobierno se fundaron 800 escuelas. 800 escuelas. Se trajeron maestras desde los Estados Unidos de América. Se adoptó un sistema pedagógico novedoso para la época, que ya se aplicaba en los Estados Unidos. Se fundó la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar y el Observatorio Astronómico. Sarmiento le dio a la educación una prioridad tal que si alguna vez escribió "alambren, no sean bárbaros", también bien pudo haber dicho "estudien, no sean estúpidos". Con esto, mis amigos, doy por terminada esta charla.